¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común un roble centenario, una ballena azul y usted mismo? No es una metáfora filosófica, es una realidad física que late en el núcleo de cada una de sus células. En 1953, dos hombres jóvenes publicaron un artículo de apenas 900 palabras en la revista Nature, que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la vida misma. Lo que revelaron era tan elegante y poderoso que parecía obra de la naturaleza más sublime. La estructura de doble hélice del ADN. Pero detrás de este descubrimiento aparentemente puro, se esconde una de las historias más humanas de la ciencia, una trama tejida, con genio, rivalidad, datos robados y una carrera contrarreloj, donde el premio era descifrar el código secreto de la existencia. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy nos adentraremos en los laboratorios y las mentes que desentrañaron el misterio más profundo de la biología. Hoy exploraremos la doble hélice, el robo perfecto de la naturaleza y la clave de la vida. Para comprender la magnitud del descubrimiento, debemos retroceder a un tiempo en que la herencia era un fantasma. Sabíamos que los padres transmitían características a sus hijos, pero ignorábamos por completo el mecanismo físico. Durante décadas, los científicos sabían que dentro de los cromosomas había una molécula llamada ácido desoxirribonucleico, o ADN. Pero la mayoría creía que era demasiado simple, una molécula aburrida y repetitiva, para contener el complejo manual de instrucciones de la vida. El consenso era que las sofisticadas proteínas debían ser la clave. El primer acto de nuestro drama ocurrió en 1951, en el King's College de Londres. Allí trabajaba Rosalind Franklin, una cristalógrafa brillante y meticulosa. Franklin era una mujer de carácter férreo, con una devoción absoluta por los datos y una desconfianza instintiva hacia las especulaciones prematuras. Le apasionaba el montañismo y tenía un gusto exquisito por la comida francesa, refinado durante sus años de investigación en París. En su nuevo laboratorio, aplicó su expertise con los rayos X a las fibras de ADN. Su técnica era impecable. Colocaba una hebra humedecida de ADN, ajustaba su equipo con paciencia infinita y obtenía imágenes de una claridad extraordinaria. La más famosa de todas, la fotografía 51, no era una simple mancha gris. Para un ojo entrenado, era un patrón de cruces oscuras que gritaba, en el lenguaje silencioso de la física, que la estructura del ADN era helicoidal. Era una obra maestra de la técnica experimental, una ventana abierta al secreto de la vida. Mientras tanto, en la Universidad de Cambridge trabajaban dos científicos que eran, en muchos aspectos, lo opuesto a Franklin. Francis Crick, un físico converso a la biología, era un hombre de energía desbordante, conversación bulliciosa y una risa que resonaba en los pasillos. Le encantaba teorizar, conectar ideas dispares y debatir en los pubs. Su compañero, James Watson, un biólogo estadounidense muy joven, era ambicioso, de mente aguda y con una obsesión singular: encontrar la estructura del ADN antes que nadie. Juntos formaban una dupla perfecta. Crick, el teórico audaz, y Watson, el recolector de datos implacable. Vivían en un estado de febril excitación, construyendo modelos tridimensionales con bolas de metal, varillas y alambre, probando y descartando estructuras. El ambiente entre el King's College y Cambridge era de fría rivalidad, particularmente entre Franklin y Maurice Wilkins, su propio colega, con quien mantenía una relación profesional pésima. Wilkins, un hombre más reservado, no sabía cómo colaborar con la independiente y directa Franklin. Y fue en este caldo de cultivo de tensión donde ocurrió un momento crucial, un evento que aún hoy genera debate ético. A principios de 1953, sin el conocimiento ni el consentimiento de Rosalind Franklin, Wilkins mostró la fotografía 51 a James Watson. Watson mismo relataría más tarde que, al ver esa imagen, su corazón dio un vuelco. La boca se me secó y el pulso se me aceleró, escribiría. Para él, aquella X perfecta era la prueba irrefutable de la hélice. Esa imagen, combinada con un reporte interno del King's College que contenía los datos cuantitativos de Franklin,
también compartido con ellos sin su autorización, les dio a Crick y Watson las piezas finales del rompecabezas. Fue como si les hubieran dado la clave de un tesoro que otro había desenterrado con un trabajo minucioso. Con esta información en su poder, la carrera se aceleró. En su laboratorio de Cambridge, Crick y Watson comenzaron una maratón de construcción de modelos. Sabían que Linus Pauling, el químico más famoso del mundo, estaba tras la misma pista y no podían permitirse perder. El taller de modelos se convirtió en su mundo. Probaban configuraciones una y otra vez. 1, 2 o 3 hélices, cómo se unían las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina en el centro. Y entonces, en un momento de inspiración, llegó el segundo acto de genialidad. Crick, con su conocimiento de la simetría, se dio cuenta de que las dos cadenas debían correr en direcciones opuestas, eran antiparalelas, y Watson, jugando con cartas recortadas que representaban las bases en una mesa, tuvo la revelación crucial. La adenina siempre se apareaba con la timina y la guanina con la citosina. No era un apareamiento aleatorio, era un código de complementariedad perfecto. De repente, todo encajó. Las cadenas se enrollaban una alrededor de la otra, y los peldaños de la escalera estaban formados por estos pares de bases. La estructura no solo era hermosa, era lógica. Explicaba de un golpe cómo la molécula podía copiarse a sí misma. Las dos cadenas se separaban, y cada una servía de molde para crear una nueva cadena complementaria. Era el secreto de la herencia, revelado en una elegante espiral. El 25 de abril de 1953 se publicó su histórico artículo. Comenzaba con una de las frases más sublimes y subestimadas de la ciencia. Deseamos sugerir una estructura para la sal del ácido desoxirribonucleico, ADN. Esta estructura tiene características de considerable interés biológico. Era un monumento a la modestia británica que escondía una revolución, pero aquí es donde llegamos al giro inesperado. La revelación que transforma nuestra comprensión de este logro científico. El verdadero triunfo de Watson y Crick no fue simplemente ver la estructura en una fotografía, sino comprender que la belleza de la doble hélice residía en su lenguaje. Descifraron que el ADN no es solo una estructura, sino un alfabeto. La secuencia de esas 4 letras, A, T, C, G, a lo largo de la cadena, no era una repetición monótona, sino un texto único, el manuscrito de la vida. La fotografía 51 les mostró la arquitectura del libro, pero ellos fueron quienes entendieron que sus páginas contenían palabras, frases y párrafos que dictaban cómo se construye y funciona un organismo. Esta comprensión trascendía la química y la física. Era un salto a la ciencia de la información. La vida, en su esencia más íntima, resultó ser no un misterioso fluido vital, sino un código. Este giro conceptual es lo que realmente abrió las puertas a la ingeniería genética, la medicina personalizada y la biotecnología. La doble hélice era la máquina, pero el código que contenía era el programa, y Watson y Crick fueron los primeros en vislumbrar esa verdad fundamental. La historia, sin embargo, tiene una justicia poética tardía. Rosalind Franklin murió de cáncer de ovario en 1958, a los 37 años, sin saber el papel crucial que sus datos habían desempeñado. En 1962, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue concedido a Watson, Crick y Wilkins. Las reglas del Nobel no permiten premiar a título póstumo, por lo que Franklin nunca fue candidata. Sin embargo, la historia ha reivindicado su contribución esencial. Fue la excelencia de su trabajo experimental la que proporcionó la evidencia crucial, sin la cual el modelo podría haber sido solo otra especulación. El descubrimiento del ADN desencadenó una cadena de eventos que ha redefinido la humanidad. Nos permitió entender las bases moleculares de las enfermedades, desarrollar pruebas de paternidad, secuenciar el genoma humano y editar genes con herramientas como CRISPR. Nos ha dado un poder sobre la vida misma que es a la vez esperanzador y aterrador. Ahora que estamos en la era de la biología sintética,
donde podemos escribir nuestro propio código genético, la pregunta que nos deja este descubrimiento es profunda y éticamente cargada. Al haber descifrado el código de la vida, nos hemos convertido en sus lectores o en sus autores, donde debemos trazar la línea entre curar enfermedades y diseñar seres humanos. Si este viaje al corazón mismo de lo que nos hace vivos les ha hecho reflexionar sobre el poder y la responsabilidad del conocimiento, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales. Activen la campanita para no perderse nuestra próxima exploración de los momentos que cambiaron el mundo. Y déjenme saber en los comentarios. ¿Creen que estamos usando sabiamente el manual de instrucciones de la vida? Hasta la próxima, cuídense mucho.